La historia comienza con nuestro protagonista, Yonesaba Norito, quien tenía la costumbre de mirar por la ventana para despejarse de su realidad. Sin embargo, últimamente algo extraño le ocurría, su atención se veía atraída hacia la chica que se sentaba a su lado. Se trataba de Yoshida Kirei, su compañera de clase, quien había terminado como su vecina tras el inicio del nuevo ciclo escolar. Él la observaba, preguntándose por qué las gal se veían tan llamativas y por qué ella se maquillaba en el aula, cuando en teoría esas cosas se hacían en privado para mostrar luego la mejor versión. Mientras pensaba en eso, Kirei se levantó con naturalidad, caminó hacia él, tanteó su pupitre y lo miró a los ojos. Él entendió a qué se refería y le dijo que estaba bien. Entonces, ella se subió a su mesa, dándole a Norito una breve vista de su espalda muy baja, por así decirlo. Ignorando esa imagen, el protagonista nos aclaró que Kirei, cada mañana, se maquillaba en su asiento porque allí recibía mejor la luz del amanecer. Desde el suyo, en cambio, la sombra de Norito le impedía maquillarse bien. De esta manera, entró el maestro anunciando el inicio de las clases. Después de un rato, el protagonista comenzó a percibir un olor agradable. Miró a su lado y vio a la misma chica, quien al parecer estaba comiendo en medio de la clase. Observándola con atención, notó que estaba devorando pura carne, como si se encontrara en plena celebración navideña. Intentaba ocultar torpemente su plato con un libro, aunque era evidente que tarde o temprano alguien se daría cuenta. De hecho, en ese preciso momento tenía, literalmente, un hueso sobresaliendo de la boca. Justo en el momento en que pensó en eso, el maestro alzó la voz, llamando a Yoshida Kirei y preguntándole qué rayos estaba haciendo en medio de la clase. Ante esto, Kirei, en lugar de ponerse nerviosa, miró al profesor con una expresión amenazante. El protagonista no pudo evitar pensar que, con la boca llena y esa mirada intimidante, no era de extrañar que el maestro la tuviera en la mira desde el inicio del año. Se preguntó cómo podría sobrevivir comportándose de esa manera durante los próximos 2 años. Sin duda alguna, Yoshida Kirei era un alma libre. Fue entonces cuando el maestro le indicó a Kirei que pasara por la sala de profesores después de clases. Lejos de deprimirse o asustarse, Yoshida Kirei lo miró con una expresión decidida, sorprendiendo incluso al profesor con aquella reacción tan inesperada. Al final, llegó la hora del almuerzo. Yoshida Kirei caminaba por el aula mientras sus compañeras murmuraban a cierta distancia. Habían visto la mirada que le dirigió al maestro y, por supuesto, se habían dado cuenta de que estaba comiendo en plena clase. Decían que era linda y querían acercarse a ella, pero también las intimidaba un poco, así que optaron por mantenerse apartadas. Nuestro protagonista pudo notar esa actitud. Sus compañeras ya comenzaban a temerle. Decidió ignorar el asunto y concentrarse en su propia comida, después de todo, ya era hora de almorzar. Sin embargo, fue entonces cuando sintió una mirada fija sobre él. Alzando la vista, le preguntó a Yoshida Kirei si ocurría algo, aunque ella pareció confundida ante la pregunta. Acto seguido, el protagonista volvió la mirada al frente y entonces comprendió que era lo que ella observaba en realidad. Al parecer, tras haber terminado su almuerzo temprano, ahora tenía los ojos puestos en la comida de nuestro protagonista. Miraba su almuerzo sin disimulo, pero nuestro protagonista, lejos de molestarse, lo encontró divertido. Por eso le lanzó uno de los onigiri, ya que no era gran cosa. Ella lo atrapó con destreza y comenzó a comer bastante feliz. Su expresión provocó un pequeño sobresalto en nuestro prota, quien pensó que aquella chica vivía su vida al 100% en cada momento. Le daba un poco de envidia, aunque no se veía capaz de vivir así. Justo cuando terminó de comer el onigiri, se giró tranquilamente hacia él con la mirada fija. El prota se preguntó qué quería ahora, y fue entonces cuando notó que estaba mirando su otro onigiri. Se cuestionó cuánto podría comer esa mujer mientras intentaba imaginar dónde guardaba tanta comida. Entonces le preguntó si estaba bien comer tanto, ya que después del descanso tendrían medición. Aún así, le pasó el onigiri y ella lo agarró rápidamente mientras babeaba. El protagonista, al verla comer tan divertida, buscaba alguna explicación para su comportamiento. Le parecía todo extraño,
y hasta él, que solía decir que la realidad le resultaba aburrida, ahora pendiente de su vecina, parecía el más tonto. Luego de eso, en la tarde, el maestro se encontraba repartiendo los resultados de los exámenes físicos. Le tocó el turno a Kirei, quien, al agarrar su papel y ver los resultados, se estremeció un poco antes de salir del aula corriendo, sorprendiendo incluso al profesor. Al protagonista le pareció preocupante su reacción. Aunque intentó evitar pensar en ello, ya que no le incumbía, se decía a sí mismo que no tenía que ver con ella, pero fue justo en ese momento cuando éste levantó la mano, anunciando que la seguiría por si le pasaba algo. Comenzó a correr por el pasillo, considerando que, hace rato, a pesar de que ella siempre se comportaba raro, lucía algo extraña. No tardó mucho en divisarla, girar por el pasillo y dirigirse a la escalera, preguntándose qué pasaba con ella. Fue en el momento en que subió las escaleras cuando vio al monstruo liberado. La waifu, al parecer, había liberado una gran lonja que estaba escondiendo debajo de su uniforme, era su panza. Bastante grande, esta la tomó y fue cuando, en un extraño impulso, comenzó a jugar con ella, incluso se le notaba algo divertida. El prota se preguntaba qué le estaba haciendo ver esa chica. Fue en un momento repentino cuando ella volvió en sí, saliendo del trance, y pareció deprimirse. El prota, al ver esto, sonrió y, sin querer, soltó un pequeño sonido. Ella lo escuchó y se percató de su presencia. Fue entonces cuando ella miró en dirección a nuestro protagonista, con una expresión digna de un demonio. Él, por su parte, acomodándose los lentes, le dijo que podía estar tranquila, ya que no había hecho nada malo, y que, desde luego, no estaba mirando su vientre ni nada parecido. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, ella lo acorraló contra la pared, aprisionándolo en un cabedón, y le advirtió en voz baja que lo que había visto era un secreto. El protagonista dejó de asustarse, se sonrojó un poco, y fue entonces cuando ella salió corriendo de regreso al aula, dejándolo completamente confundido. Aún así, él tenía claro algo, al parecer, el hecho de tener esa panza le afectaba. Después de aquella extraña interacción, nuestro protagonista regresó al aula, dejándose llevar por sus pensamientos mientras observaba por la ventana. Le encantaba hacerlo, sentía que así se despejaba de aquella vida monótona y aburrida. Sin embargo, últimamente había comenzado a pensar que quizá no estaba tan mal dejar de mirar solo hacia afuera y prestar un poco más de atención a lo que ocurría dentro del aula también. Tiempo después de aquellos acontecimientos, nuestro protagonista se encontraba ensimismado dentro del aula. El profesor lo llamó, pero no se dio cuenta hasta que éste alzó un poco la voz, preguntándole si acaso había dormido bien. Acto seguido, le indicó que leyera una de las páginas del libro. El protagonista sintió y comenzó a leer de inmediato, aunque no pudo evitar pensar que ese día le resultaba imposible concentrarse. La razón era simple, el día anterior había visto algo muy extraño. Lo más raro de todo era que ella parecía no darle la menor importancia, mientras que él seguía perdiendo la concentración por algo que, probablemente, ella ni siquiera recordaba. Incapaz de enfocarse, y ya después de clases, decidió ir a un café para estudiar un rato y no perder el ritmo. Sin embargo, justo al entrar al local, se quedó helado. La waifu se encontraba sentada en uno de los asientos, devorando con total desenfreno unos camarones empanizados, como si el día apenas comenzara. Él decidió no darle importancia y se sentó en uno de los asientos. Pidió lo que quería, aunque no pudo evitar sentirse incómodo cuando la camarera le sirvió una gelatina de café. Aún así, decidió ponerse a estudiar sin decir nada, no quería molestar a la chica tampoco. Sin embargo, fue entonces cuando escuchó un sonido peculiar, como si alguien estuviera tragando saliva. Al mirar en su dirección, notó que ella babeaba discretamente. El sonido volvió a repetirse, y entonces el protagonista se dio cuenta, ella estaba acechando su gelatina de café, pero él necesitaba azúcar para mantener el cerebro en marcha, así que no tenía intención de ceder. Acto seguido, ella comenzó a tragar una y otra vez. El ruido se hizo cada vez más evidente, hasta el punto de que incluso algunos clientes del local podían escucharlo. Lo peor era que ella misma no parecía notarlo, al parecer, se estaba conteniendo con todas sus fuerzas. El protagonista comprendió que era el único que podía poner fin a aquel desorden. Entonces le habló, pidiéndole que se girara hacia él. Ella lo hizo de inmediato.
Sin pensarlo demasiado, él le dio un bocado de la gelatina. Ella tragó al instante, se estremeció y exclamó lo deliciosa que estaba. Con eso, el sonido desapareció por completo. Él le indicó que, si le había gustado, podía comerse el resto. Luego pidió la cuenta y comentó que ya se marchaba, pensando para sus adentros que, al final, no había logrado estudiar nada. Pero justo en ese momento, la chica lo sujetó de la camisa. Al mirarla, ella le dio las gracias por la comida y lo llamó por su nombre, haciendo que el protagonista se diera cuenta de algo inesperado. A diferencia de lo que había creído hasta entonces, ella sí lo tenía presente. Tiempo después de aquellos acontecimientos, en la escuela comenzaron las clases de educación física. La maestra a cargo anunció que primero evaluarían a las chicas. Mientras tanto, el protagonista no pudo evitar preguntarse cómo le iría a la waifu en las pruebas físicas. La primera actividad consistía en lanzar una pelota. Cuando llegó su turno, la waifu la lanzó con todas sus fuerzas, solo para que ésta se elevara torpemente y terminara cayéndole justo sobre la cabeza. La siguiente prueba fue medir la fuerza de agarre. El protagonista pensó que, por su personalidad, seguramente tendría una fuerza considerable. Sin embargo, contra todo pronóstico, la waifu terminó demostrando ser sorprendentemente débil. La siguiente prueba fue la de flexibilidad, en la que también resultó ser terrible. Después vino la carrera. La waifu salió corriendo a su manera y el protagonista alcanzó a notar, por un breve instante, la silueta de su vientre asomándose por debajo de la playera mientras avanzaba. Sin embargo, aquello no duró mucho, ya que terminó tropezando y cayendo de bruces contra el suelo. Fue en ese momento cuando alguien le advirtió al protagonista que tuviera cuidado, pero ya era demasiado tarde, una pelota lo golpeó de lleno. Su compañero se acercó de inmediato y comentó que aquello le había pasado por estar tan atento a las chicas y más específicamente a Hochiya Kirei. El protagonista intentó negarlo, pero su compañero, ignorando sus excusas, añadió que él prefería a las gyarus, más del estilo de Yuzuki. Acto seguido, señaló a la chica en cuestión, quien se encontraba justo al lado de Hochiya Kirei, esta última completamente derretida sobre el suelo. El protagonista pensó para sus adentros que, probablemente, se encontraba así de débil por el hambre. Todos los compañeros del aula comenzaron a comentar que, al parecer, la waifu se había cansado y desanimado, y que estaba intentando saltarse las clases. Fue entonces cuando la otra gyaru, Yuzuki, intervino pidiéndoles que se relajaran, añadiendo que aquello pasaba a menudo. El protagonista se sorprendió ante ese último comentario. En ese momento, la maestra preguntó si acaso estaba enferma y le indicó a uno de los alumnos que la llevara a la enfermería. El compañero del protagonista no tardó en anunciar que Yonezawa, nuestro protagonista, sería quien la acompañaría. Él se quejó, pero no tuvo más remedio que aceptar, ya que la maestra le había dado el encargo. Acto seguido, se acercó a la waifu y le preguntó si se encontraba bien. Ella, de inmediato, le extendió la mano, como si quisiera que fuera él quien la ayudara a levantarse. El prota se quedó mirándola por unos segundos, preguntándose si realmente pretendía que él la levantara. Ella, por su parte, no apartó la mirada e incluso comenzó a emitir pequeños sonidos de queja. Ante eso, no le quedó más remedio que extender la mano y ayudarla a ponerse de pie. Sin embargo, ella se hizo la difícil, no intentó levantarse por su propia cuenta en ningún momento, como si estuviera dejando todo su peso caer sobre el suelo. Tiempo después de aquellos acontecimientos, el protagonista pasó por la tienda y compró algunos dulces. Al regresar al aula, se encontró con una escena bastante inusual, había más gyarus de lo normal, y la amiga de Kirei estaba dándole de comer con una sonrisa en el rostro. El protagonista entró al aula, mostró lo que había comprado y lanzó un onigiri hacia la waifu, quien lo atrapó al vuelo y comenzó a comer feliz. Mientras tanto, la otra gyaru lo observaba con cierta hostilidad. La gyaru preguntó, con un tono hostil, si había alguien más que alimentara a su linda Ki. Ki, obviamente el abreviado de Kirei, dejaba claro que ambas eran bastante cercanas. Acto seguido, ella volvió a mirar al protagonista con aún más hostilidad y le preguntó quién era. Nuestro protagonista, antes que nada, le dijo su nombre, mientras que, para sus adentros,
pensaba que aquella chica estaba siendo bastante grosera, más aún considerando que estaba sentada en su asiento. La Kyaru entonces le devolvió la presentación, anunciando que se llamaba Hani Yuzuki. Además, añadió que ella y Hochiyakirei eran amigas de la infancia y que más le valía tener eso en cuenta. Ella miró al protagonista con hostilidad, como si estuviera compitiendo con él por el cariño de la waifu. Acto seguido, comentó que lo había visto darle comida con demasiada naturalidad y le preguntó qué era exactamente el de ella. Él respondió que no era nada especial. Entonces ella lanzó una segunda pregunta, quiso saber si alguna vez le había dado bebidas con gas a la waifu. El protagonista, confundido, le preguntó a qué se refería. Con una expresión triunfante y satisfecha, ella le explicó que, al parecer, él no lo sabía. Kirei odiaba las bebidas con gas, hasta el punto de que podía ponerse a llorar si le daban una. Aunque añadió que su rostro en esos momentos resultaba bastante adorable. Acto seguido, le preguntó si alguna vez había tenido la oportunidad de empujarla en un columpio. Agregó que la waifu no podía columpiarse por sí misma. El protagonista respondió que no, que nunca había empujado a nadie en un columpio. Ella intentó hacer otra pregunta, pero el protagonista la interrumpió y le aclaró que, en realidad, estaba allí porque el lugar en el que ella estaba sentada era su asiento. Ante eso, la Kyaru cayó en cuenta y comentó, con evidente alivio, que al parecer él no se había acercado a Kirei con segundas intenciones. El protagonista, confundido, le preguntó cómo demonios había llegado a esa conclusión. Interpretando su reacción con una expresión tranquila, ella comentó que, al parecer, la waifu todavía seguía siendo un privilegio exclusivo suyo. Aquello la llenó de alivio, comentando que solo ella podía hacer ese tipo de cosas. Acto seguido, se lanzó contra la waifu, enterrando el rostro en sus bronquios mientras la olfateaba profundamente y se revolvía entre ellas. Nuestro protagonista, por su parte, no sabía dónde mirar. Siempre le resultaba extraño cuando las chicas estrechaban sus lazos de una forma tan intensa. Sin embargo, cuando desvió la mirada en esa dirección, se dio cuenta de que ambas lo observaban. La Kyaru lo hacía con posesividad, pero la waifu lo miraba con una expresión extraña. Aquella mirada lo confundió. ¿Por qué lo observaba de esa manera? Él no había hecho nada. Fue entonces cuando la Kyaru cayó en cuenta de que ya se hacía tarde para la clase de educación física. Se despidió del protagonista, disculpándose, y tiró de la waifu del brazo para marcharse. Sin embargo, justo antes de que se alejaran, el protagonista extendió la mano y le pasó a la waifu un pequeño dulce que había comprado momentos antes en la tienda. La Kyaru intentó apresurarla, pero la waifu ya se veía claramente feliz mientras comía. La Kyaru notó de inmediato que aquella expresión no era la habitual. Algo en su rostro había cambiado, de manera sutil pero evidente. Intrigada, preguntándole qué rayos había pasado, qué estaba comiendo y por qué tenía esa cara tan distinta a la que siempre ponía cuando comía. Tiempo después de esos acontecimientos, días más tarde en la escuela, llegó la hora del almuerzo. Yuzuki anunció justo al sonar la campana que ella y la waifu irían a comer juntas. Fue entonces cuando esta última miró hacia donde estaba el prota e inmediatamente Yuzuki se dio cuenta de que, al parecer, Kirei quería almorzar con él. No era algo que le agradara, pero decidió intentar ser comprensiva. Después de todo, pensó que actuar de esa manera podría hacer que le agradara al senpai, el capitán del club de soccer. Fue entonces cuando se acercó al protagonista para invitarlo a almorzar con ellas. Instantes más tarde, detrás de la escuela, el protagonista se disculpó por haber aceptado la invitación, pero tuvo que aclararle que ese día nada más tenía su propio almuerzo. Ante eso, Yuzuki sonrió y le dijo que no debía preocuparse, su madre había hecho comida suficiente para ella, y para la waifu también. Así que no había ningún problema. Al decir esto, Yuzuki sintió una gran emoción en su interior. Para sus adentros, se disculpó con aquel chico, pero la verdad era que quería humillarlo. Tenía plena confianza en su almuerzo, el cual consistía en pollo frito con arroz. Seguramente no perdería contra él y, de paso, acapararía toda la atención de Kirei, al llenar su estómago, con ese bento de 2 capas. Fue en ese momento cuando nuestro protagonista sacó un sobre de mayonesa y lo vertió sobre su plato. Se trataba, obviamente, de yakisoba. Aún así, Yuzuki consideró que no perdería,
después de todo, el pollo frito era la comida favorita de casi todo el mundo. Entonces, la waifu tomó el plato de Yuzuki, provocando que ésta pensara, triunfante para sus adentros, que al fin había ganado. Sin embargo, sin previo aviso ni el menor miramiento, la waifu acercó su plato al del protagonista y volcó toda la carne frita dentro del yakisoba. Yuzuki quedó completamente sorprendida. Toda su carne frita había desaparecido, ahora mezclada en el plato del protagonista, quien aún sostenía su recipiente sin entender qué acababa de pasar. En ese momento, la waifu, ya con los palillos preparados, comenzó a devorar ambos almuerzos convertidos en uno solo, tragando con tal ímpetu que parecía un auténtico dragón. El protagonista quedó estupefacto. En ese momento parecía poco más que un adorno, cuya única función era sostener el plato mientras la waifu devoraba la comida como una desquiciada. No pasaron ni unos segundos cuando el plato quedó completamente limpio. Al terminar, ella miró al protagonista con una expresión suplicante y se disculpó, comentando que, al parecer, ya se había acabado toda la comida. Black Yaru, por su parte, le restó importancia y dijo que no pasaba nada, después de todo, había sido ella quien los había invitado a comer juntos. El protagonista añadió que, si veía a alguien comer con tanto disfrute, era imposible sentirse mal por ello. Dijo esto con un evidente sonrojo que antes no tenía. La waifu simplemente seguía masticando lo último que le quedaba en la boca, mientras la Yaru pensaba que el prota, al parecer, era un chico de gran corazón. Acto seguido, los tres decidieron compartir lo que quedaba en el plato de la Kyaru, es decir, el arroz del fondo. De alguna manera, terminaron comiendo juntos, como amigos. Ahora cambiamos de perspectiva y nos enfocamos en el amigo de la infancia de nuestro protagonista, Koji Umezu. Para sus adentros, le resultaba extraño el comportamiento que su amigo había estado mostrando últimamente. En todos los años que llevaba conociéndolo, jamás lo había visto interesarse por alguien, y mucho menos por asuntos románticos. Sin embargo, en tiempos recientes lo había notado prestando demasiada atención a Hochiya, una compañera de aula. Mientras reflexionaba sobre ello, el propio prota se acercó y le comentó que necesitaba pedirle un favor. Ayudar a alguien en los estudios. Aquello tomó completamente por sorpresa a Umezu. Nunca antes había visto a su amigo de la infancia pedir ayuda de manera tan repentina. No pasó mucho tiempo antes de que le explicara la situación. En ese momento, Yuzuki se acercó con los exámenes de ella y de su amiga, comentando que, si Hochiya Kirei volvía a reprobar, ambas tendrían que separarse. Aún así, las propias calificaciones de Yuzuki tampoco eran precisamente ejemplares. Instantes más tarde, todos se encontraban en la biblioteca. Fue entonces cuando Umezu, visiblemente emocionado, se acercó a Yuzuki y le preguntó si acaso Hochiya Kirei tenía novio o si estaba saliendo con alguien. Ante la pregunta, Yuzuki, algo confundida, le devolvió la mirada y le preguntó si acaso él también estaba interesado en ella. Umezu se apresuró a negarlo, explicando que solo preguntaba por si estaba ocurriendo algo entre Kirei y su amigo. Aquel comentario incomodó un poco a Yuzuki, momento en el que Umezu intervino para pedirle que se tranquilizara. Añadió que simplemente sentía curiosidad, ya que su amigo jamás había mostrado interés en nadie. Siempre había sido alguien centrado únicamente en sí mismo, sin preocuparse demasiado por lo que ocurriera a su alrededor. Agregó que eso era lo que hacía tan fácil llevarse bien con él. Sin embargo, siendo sincero, desde que Hochiya comenzó a sentarse a su lado, había notado un pequeño cambio en su comportamiento. No sabía exactamente cómo explicarlo. Sentía como si se hubiera vuelto más humano, o, mejor dicho, como si se hubiera suavizado un poco. Comentó que en la secundaria solía ser más frío, aunque le resultaba difícil ponerlo en palabras. Fue entonces cuando Yuzuki, como si de pronto lo comprendiera, comentó que, ahora que lo pensaba con detenimiento, incluso Kirei parecía un poco diferente últimamente. Añadió que su piel se veía más reluciente, más brillante, que sus pestañas parecían más largas y espesas. Y últimamente olía muy bien. Dijo que no sabía explicarlo bien, pero que era como si estuviera desprendiendo algo extraño, casi como un hongo, o como si emitiera algún tipo de feromonas. Aquella descripción le pareció bastante extraña a Umezu. En ese momento, el prota los interrumpió, preguntándoles qué rayos llevaban tanto tiempo hablando en lugar de ponerse a estudiar.
Ante eso, su amigo se disculpó y volvió a concentrarse. Fue entonces cuando el protagonista, al girar la vista hacia su lado, notó que la waifu se encontraba durmiendo plácidamente, recostada sobre su asiento. La expresión que tenía en ese instante hizo que los chicos soltaran una pequeña risa. El protagonista, por su parte, se apresuró a despertarla, comentando que hasta hacía un momento estaba despierta, al menos físicamente. Recogió la pluma que ella había dejado caer al suelo tras un pequeño resoplido y le pidió que tuviera más cuidado. Umesu observaba la escena en silencio. La expresión del protagonista, con las mejillas ligeramente sonrojadas, le hizo comprender algo. Incluso ese chico, que solía mostrarse frío con su entorno, tenía también ese otro lado. Consideró que tal vez la clave para derribar ese muro de indiferencia hacia su entorno era una chica como ella. Acto seguido, continuaron estudiando. Instantes más tarde, tras un buen rato de concentración, el protagonista sacó una menta y se la ofreció a la waifu, comentando que se la había ganado y que solo tenía que aguantar un poco más. Era una pequeña recompensa. Ella la tomó de inmediato y comenzó a saborearla con evidente agrado. En ese momento, el protagonista se giró hacia su amigo y le preguntó qué rayos le pasaba y por qué lo miraba con esa expresión. Su amigo, simplemente sonriendo, le respondió que no tenía nada de qué preocuparse. De esta manera, el tiempo avanzó. Unos días después, Yuzuki se acercó al protagonista visiblemente emocionada y le mostró su nota, comentando que había estado a punto de reprobar, pero que al final había logrado aprobar. Fue todo un alivio. Acto seguido, como celebración, anunció que se reunirían el domingo para festejar el éxito. Umesu compartió su entusiasmo, mientras que el protagonista se preguntaba si realmente debía asistir. Hochiya, por su parte, se veía especialmente emocionada ante la idea. De esta manera, llegó el fin de semana. Nuestro protagonista se encontraba en el punto de encuentro cuando, de pronto, sintió la vibración de una notificación en su celular. Al revisarla, se dio cuenta de que, en el grupo de amigos, tanto Yuzuki como Umesu avisaban que llegarían un poco tarde, pues el sueño se les había venido encima. En ese momento, comenzó a escuchar murmullos a su alrededor. Alguien estaba llamando la atención. No tardó en darse cuenta de que se trataba de la waifu. Estaba vestida para la ocasión, de una forma llamativa. El protagonista quedó ligeramente deslumbrado al verla, casi no la reconocía. A simple vista, notó que no tenía reparos en mostrar bastante piel. Fue entonces cuando recordó algo que casi se le había olvidado. Ella, después de todo, era una Gyaru. Aún así, sintió una extraña sensación al verla de ese modo. Aunque solo había cambiado su apariencia, de alguna manera le daba la impresión de estar conociéndola por primera vez, y se preguntó para sus adentros si de verdad se trataba de Hochiyakirei-san. La waifu, por su parte, miraba en todas direcciones, hasta que algo captó su atención, una tienda de ramen de cerdo. Aquella pequeña escena fue suficiente para que el protagonista comprendiera que, al final de cuentas, seguía siendo la misma Hochiya. Fue entonces cuando el protagonista le comentó que, al parecer, sus amigos llegarían un poco más tarde, y le preguntó si quería ir a comer primero. Sin pensarlo demasiado, terminaron entrando al local. Él le advirtió que el ramen estaba caliente y le pidió que tuviera cuidado. La waifu se preparó y comenzó a sacar los fideos. Como de costumbre, empezó a zampar como una desquiciada, pero en uno de esos jalones terminó derramándose un poco del caldo caliente sobre el vientre. Aquello la hizo rechinar de inmediato. El protagonista, nervioso, intentó retirar el líquido rápidamente y tocó su barriga de forma ligera. Sin embargo, se apartó enseguida, disculpándose al darse cuenta de que había actuado por puro impulso, sin pensarlo bien. La waifu, por su parte, se llevó la mano al lugar y apenas murmuró que estaba muy caliente. Minutos más tarde, ambos salieron de la tienda. El protagonista se sentía bastante incómodo por lo ocurrido y, para romper el silencio, comentó que sus amigos estaban a punto de llegar. Fue entonces cuando notó cómo el estómago de ella, de repente, se estiraba hacia adelante. En ese preciso momento, tanto Umesu como Yuzuki aparecieron. Yuzuki no tardó en fijarse en la pequeña lonja de la waifu y comentó que, al parecer, ya habían comido. Mientras tanto, la waifu intentaba apretar el estómago con todas sus fuerzas, tanto físicas como espirituales. Bueno,
Eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Juan Carlos Ortiz, Rexy, Carlos Condori, Sebastián Pérez, Adrián, Manolo Chiqui, Moisés, Liu200, Franco Guayapa, Eselen, José Carrillo, Dimitri Petrov, Imángel, Cita PJ99, Kevin Cecilio, Agüitas, Duque, Nico Galloso, Iván Lonietor de XD y Santiago Dro por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.